Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda, señores. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal de YouTube que lleva mi nombre. Pueden buscar también los podcasts que tenemos en Anchor o Anchor en inglés, Spotify, Google, Apple, etc. Anchor tiene muchísimos podcasts y ese cuate se encarga de diversificar. Pueden revisarlo si quieren. Ahí está el audio. El canal de YouTube tiene todos los libros, audiolibros y todo ese show que les he puesto. Y mis otros dos canales aún no tienen contenido, pero recuerden, lo van a tener. ¿De acuerdo? Si no lo tienen todavía es porque no he terminado de poner los libros más relevantes aquí, que son libros de la enseñanza de teología, teosofía, demonología, sociología, psicología y todas las demás logías, ya se las saben, ¿ok? Entonces, recuerden en la cabecera del canal, la primera página, los que quieran ayudarme pueden hacer un pequeño donativo a través de PayPal, inscríbanse al canal o únanse a una membresía. Y también les recomiendo el canal de Dios es Amor del señor Juan Diego Lara, que de hecho es quien me ha enviado estas preguntas y es la razón por la cual hago estas cápsulas. Son interesantes las preguntas. Siempre les digo, escríbanme a mi correo, está en la parte del acerca de del canal. Ahí dice correo, le dan clic, aparece mi correo, me pueden mandar sus preguntas, escribirme, mandarme libros. Hay mucha gente que compra libros y me los manda a mi dirección postal, claro que me la tienen que pedir, y me los regala. ¿Para qué? Para ponerlos en el canal. Siempre les he dicho, si el libro te ha dejado algo, si lo has leído, si es algo que edifica a las personas, ok. Pero si es uno de esos libros que te pareció bonito y no lo leíste y nada más lo viste y te gustó, no me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la siguiente cápsula. Como siempre se hace la voluntad de Dios, seamos o no seamos conscientes de ello. La voluntad de Dios es un tema complejo que ha sido objetivo de debate y de reflexión en la teología y en la filosofía religiosa durante siglos. Según la teología cristiana, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere que sigamos su voluntad en nuestras vidas. Sin embargo, puede ser difícil saber cuál es esa voluntad y cómo es que podemos hacer la realidad de nuestras vidas. Una forma en que podemos hacer la voluntad de Dios, incluso sin saberlo, es vivir una vida piadosa y hacer el bien a los demás. Porque Jesús dijo en Mateo 25, versículo 40, en verdad os digo que todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y si seguimos el ejemplo de Jesús y hacemos lo que sabemos que es correcto, es probable que estemos haciendo la voluntad de Dios, incluso si no somos conscientes de ello. Otra forma de hacer la voluntad de Dios es orar y pedir su guía en nuestras vidas. La oración es una forma de conectarse con Dios y de pedirle la dirección en nuestras decisiones y acciones. Si confiamos en Dios y seguimos su guía, estaremos haciendo su voluntad incluso si no sabemos exactamente cuál es. Es importante tener en cuenta que la voluntad de Dios puede ser diferente para cada persona y puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, es importante estar abiertos y receptivos a su guía y estar dispuestos a cambiar de rumbo si es necesario. En resumen, siempre podemos hacer la voluntad de Dios si vivimos una vida piadosa, hacemos el bien a los demás y oramos por su guía en nuestras vidas. Incluso si no sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios, podemos confiar en que Él nos guiará y nos llevará por el camino correcto. Eh, Ahora, la idea de que siempre se hace la voluntad de Dios, incluso si no somos conscientes de esto o no queremos, se basa en la creencia de que Dios es omnipotente y soberano sobre todas las cosas, como creador no solo del universo, sino de todas las cosas. Y digo no solo del universo, señores, porque no solo hay un universo, hay muchos universos. Así que eso que llaman la teoría del multiverso es real. Consideren esto. La nada fue creada por Dios. La nada es un lienzo infinito. Es como el lienzo de la pintura en blanco. Puedes pintar lo que quieras, pero el lienzo de Dios es infinito. Hay tres cosas infinitas en la existencia: Dios, el corazón humano y la nada. Y a esa nada
y a esas otras dos cosas solo Dios las llena. Dios no es una persona nada más, es una persona dividida en tres personas y unificada en una sola divinidad y deidad. Un solo Dios, tres personas distintas, una sola esencia, infinita y absónita. Así que, siendo infinito y absónito, es decir, que existe desde siempre y para siempre, así son todas sus obras. Al momento que Él las hace sempiternas, es decir, tienen principio, pero no fin. Y recuerden que la antítesis de la inexistencia es Dios. ¿De acuerdo? Ahora, como les decía, la idea de que siempre se hace la voluntad de Dios, incluso si no somos conscientes de esto o no queremos, siempre se va a basar en la creencia de que Él es omnipotente y soberano sobre todas las cosas. ¿Ok? Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Ese plan se va a llevar a cabo y no va a importar qué hagas, dejes de hacer o qué quieras o no quieras. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta en Romanos 12, versículo 2, y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Esto está en Jeremías 29, versículo 11. Aunque a veces puedes resistir la dirección de Dios y tomar decisiones que te pueden alejar de su voluntad. Entonces, bueno, tendríamos que entender que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, porque Él es capaz de trabajar incluso a través de nuestras elecciones equivocadas, y eso lo hace para lograr su propósito final. Si les doy un ejemplo bíblico de esto, se va a encontrar en la historia de José en el Antiguo Testamento, cuando sus hermanos lo venden como esclavo. Así él sufre muchos contratiempos, sufre dificultades, pero aún así se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y cuando llega la hambruna salva a su familia y a toda la nación, porque José le dijo a sus hermanos que aunque ellos habían intentado dañarlo, Dios había utilizado ese sufrimiento para el bien. Esto está en el Génesis 50, versículo 20. En cuanto a cómo se debe hacer la voluntad de Dios de una manera consciente, la clave es buscar y seguir su guía a través de la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con otros cristianos, porque Dios a menudo nos guía a través de nuestras circunstancias, así que debemos estar atentos a lo que está sucediendo en nuestras vidas y buscar la dirección de Dios, porque puede ayudarnos a tomar decisiones, que son decisiones sabias, y así seguir su plan para nuestras vidas. Esa idea se basa en la creencia de que Dios tiene un plan divino para cada ser humano, pero no solo para cada ser humano, sino para cada ser, y que ese plan se cumplirá independientemente de la voluntad y las elecciones de la persona. En otras palabras, se cree que Dios es soberano y que su voluntad se cumplirá incluso si no somos conscientes o no queremos seguir ese plan. Nótese que digo se cree por aquellos que sean agnósticos o ateos. El que tiene fe no necesita pruebas, y el que no las tiene, aunque Dios se le apareciera, sería tan idiota para decir que no. Esa creencia se encuentra en varias religiones y en varias corrientes espirituales como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo, entre otros. En el cristianismo, por ejemplo, se cree que Dios tiene un propósito para cada persona y que este propósito se va a cumplir a través de su voluntad y plan divino. Sin embargo, es importante que destaquemos que eso no significa que Dios obliga a las personas a seguir un determinado camino o que anula su libre albedrío. En cambio, sí se cree que Dios trabaja en nuestras vidas para guiarnos hacia su santa voluntad, aunque nosotros tengamos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. En resumen, la idea de que la voluntad de Dios se cumple independientemente de nuestra conciencia o elecciones se basa en la creencia de que Dios tiene un plan divino para cada ser y que su soberanía se extiende sobre todas las cosas. Sin embargo, eso no significa que Dios anula nuestro libre albedrío o que nos obliga a seguir un camino determinado, sino que trabaja en nuestra vida para guiarnos hacia su voluntad. Asimismo, es importante señalar que Dios nos ha dado libre albedrío para tomar decisiones y escoger nuestro camino. A veces esas decisiones pueden alejarnos de su plan y llevarnos por caminos tortuosos y llenos de dificultades. Sin embargo, incluso en esas situaciones, Dios puede usar nuestras decisiones y circunstancias para llevarnos de vuelta a su plan original.
Por lo tanto, aunque es importante buscar y discernir en la voluntad de Dios y buscar el seguir su plan para nuestras vidas, también es importante que tengamos la confianza en que Dios puede usar todas las cosas para el bien y para cumplir su propósito, incluso si nos desviamos del camino, porque Dios tiene la capacidad de guiarnos de vuelta a su divina voluntad y ayudarnos a alcanzar la finalidad para la cual Él nos ha creado. En resumen, aunque podemos tomar decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios, es importante que tengas la confianza en que Dios te puede guiar de vuelta a su plan y utilizar todas las cosas para el bien. Es una cuestión de confiar en su soberanía y amor por nosotros. Aunque los seres humanos tienen libre albedrío y pueden tomar decisiones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, al final Dios es quien tiene el control último. Él puede usar incluso las acciones y decisiones humanas para cumplir su plan divino y por lo tanto siempre se hace la voluntad de Dios, ya sea que las personas sean o no conscientes de ello. Ahora, según la enseñanza cristiana, Dios creó a los ángeles como seres espirituales que están dotados de libre albedrío. Satanás y los demonios, como les decía, Satanás y los demonios eran ángeles que en un acto de rebelión contra Dios eligieron alejarse de Él y desobedecer su santa voluntad. A pesar de haber tomado esa decisión, siguen siendo criaturas de Dios y están sometidos a su poder. En el caso de Satanás y de los demonios, ellos no están cooperando con la voluntad de Dios, sino que están actuando en oposición a ella. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y poder, puede permitir que incluso sus acciones malvadas sean utilizadas para llevar a cabo su plan divino. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de José en el Antiguo Testamento, donde sus hermanos lo vendieron como esclavo. Al final de esto, Dios utiliza esta situación para llevar a cabo su propósito. Dios es capaz de hacer que incluso las acciones de aquellos que están en contra de su voluntad trabajen para su propósito final, pero eso no significa que esas personas o seres estén cooperando activamente con Él. En el caso de Satanás y de los demonios, su finalidad espiritual no es la misma que la de los seres humanos, porque ellos no son seres humanos, son seres espirituales que no tienen la posibilidad de arrepentirse ni de reconciliarse con Dios, como sí la tienen los humanos. La razón de esto, señores, es que un ser espiritual, espíritu puro, es creado ya con todo conocimiento. Al ser creado con todo conocimiento, también se merece toda culpa y todo castigo, porque no tiene una excusa de ignorancia ni una excusa de imperfección. Por eso los demonios no pueden arrepentirse. La finalidad de Satanás y de los demonios es la de ser un instrumento para la justicia divina y la glorificación de Dios. ¿Por qué motivo? Porque al haber sido contumaces y haberse separado de Dios, Dios, a pesar de que su justicia está en el infierno, porque sí está en el infierno, también lo está su misericordia. El debido de esto es porque el infierno está lo suficientemente lejos para que los demonios no sientan terror indecible de Dios y lo suficientemente cerca para que no dejen de existir y no dejen de pagar por sus obras eternamente a través de la justicia divina. Lo que Satanás no entiende es que cuando el fin llegue y el juicio sea, y Dios ordene que se cierre la puerta y no exista más el mal, no querrá decir que no exista, sino que para los nuevos hombres, tanto como los antiguos que lo conocen, ya no tendrá influjo. Pero los que estén detrás de la puerta cerrada del infierno, sí conocerán lo que es la infinita justicia de Dios. Porque ahorita esa justicia está refrenada, mientras Dios permite a Satanás hacer cada estupidez que hace. Cuando eso ya no pueda ser, cada uno pagará por sus obras infinitamente, porque Dios da toda retribución de forma infinita, ya sea salvación, purgación o condenación. Además, la Biblia nos enseña que al final de los tiempos, Satanás y los demonios van a ser derrotados y castigados eternamente, en el Apocalipsis 20:10. Esto nos muestra que incluso en el caso de los seres espirituales que se rebelan contra Dios,
Su finalidad última es cumplir con los planes divinos y ser un medio para la gloria de Dios. Por tanto, no hay una respuesta clara en el papel específico que Satanás y los demonios tienen en el plan divino. Algunos teólogos sugieren que aunque Dios no desea el mal, permite que Satanás y los demonios existan y actúen en el mundo como parte de su plan de redención, lo que les permite tentar a la humanidad y poner a prueba su fe. En cualquier caso se cree que Dios tiene el control final sobre todo lo que sucede y que puede usar incluso los actos malvados de Satanás y los demonios para su propia gloria y para llevar a cabo su plan divino. Y en última instancia, todo lo que existe está bajo el poder y la autoridad de Dios, y Él es capaz de ser incluso el creador de todas las cosas, que de hecho lo es. Por consiguiente, usa todas las cosas, incluidas las malas, para el cumplimiento de su voluntad. Entonces, con eso les queda claro, señores. El demonio tiene el sello de la creación. Es una criatura de Dios. El demonio sí tiene poder, pero está dado por Dios, y Dios lo limita, y Dios lo libera, y Dios decide hasta dónde llega Satanás. Si Dios le dice salta, Él le dice qué tan alto. Lo que les quiero decir es que Satanás no obra si Dios no lo quiere. Así de simple. No existe un reino diabólico que esté apartado del reino divino. Dios es el único monarca y el único rey, en el infierno, en el purgatorio y en el cielo. Y Satanás, aun sin quererlo, será un berrinchudo, pero responde a la voluntad de Dios. Buen día.